Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó o unió, que no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio contra él. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos de los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiéndoles, volvió a decirles: hijitos, cuán difícil es que entre en el reino de Dios alguien que confía en las riquezas. Porque más fácil es para un camello que pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Mirándolos, les respondió y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios no lo es, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: en verdad les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con mucho temor. Y él, volviendo a tomarlos aparte, comenzó a decirles: he aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron:
concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, entre ellos Bartimeo el ciego, quien estaba junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Ben David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate que él te está llamando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos inicialmente en esta lectura que los fariseos, los escribas y los intérpretes le hacen preguntas, en esta ocasión con respecto al divorcio. Él les dijo: Moisés les dio este precepto, pero sobre todo porque sabía, y pues que también Dios le había dicho, que el corazón del hombre es duro, y que si su mujer, por cualquier cosa pequeña que ella cometiere, la iba a abandonar. Por eso se implementó y se dictaminó este precepto. Pero en realidad no debe ser así, porque si un hombre repudia a su mujer, comete adulterio, y si una mujer repudia a un hombre también. Luego le presentaban a los niños, y los discípulos decían: no, dejen al maestro, no importunen al maestro. El rabí no tiene tiempo para ustedes. Pero él les dijo: no, siempre que los niños quieran venir a mí, déjenlos, permítanselos, porque de ellos y de ellos es el reino de los cielos. Entonces les daba su bendición. Pero luego de esto, un joven con muchas posesiones se le acerca y le dice: Rabí, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dice: pues lo que ya han enseñado Moisés y los profetas, los mandamientos. Él le dice que los ha cumplido, que sus padres le han inculcado eso desde niño, que todos hacen lo mismo, o tratan de hacerlo, o se esfuerzan por hacerlo. Él le dijo: pues solo una cosa te hace falta, si quieres ser perfecto, como yo y mi Padre somos perfectos. Deja todo, vende todo, dalo a los pobres y luego sígueme. Toma tu cruz. Estas fueron las palabras que no le agradaron a este joven.
porque se entristeció de tal manera que se fue. Es por ello que el Señor le dice a sus discípulos en ese momento que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ellos se sorprendían por esto, pero el Señor no se refería al que es rico materialmente, sino a todo aquel que pone su confianza y su esperanza en los bienes materiales de este mundo. A eso se refería. Porque hay ricos que van a entrar al reino de los cielos, pero porque confían en el Dios de Israel, en el Creador de todas las cosas y en quien Él envió, que es Yeshua el Mesías. Es a eso que se refiere, por eso les dice 2 veces. Y aún una vez más les aclara que es difícil que entre en el reino alguien que pone su fe, su confianza y deposita su esperanza en los bienes materiales de esta vida, de este mundo, de esta tierra. Mas no así para aquel que pone su confianza en Dios y en el reino venidero, en las cosas celestiales que han de manifestarse en nosotros. Pero una respuesta importantísima les da en el versículo 29. Todo aquel que deje todo. Llegarán persecuciones, llegarán momentos difíciles, llegarán. Pero en el mundo que ha de venir, en la gloria que ha de manifestarse, ustedes recibirán la vida eterna. ¿Es que acaso no es eso más que esto que es pasajero, que es efímero? Claro que sí. Luego de esto anuncia de qué manera va a morir, pero ya sabemos que esto era necesario. Lo interesante es lo que Jacobo y Juan le dicen: Señor, queremos que en tu reino nos sentemos yo y mi hermano a tu izquierda y a tu derecha. Él les dice: esto no es así, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no han entendido todo lo que yo les he hablado durante todos estos años. Ustedes tienen que entender que el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser servidor. En los gobiernos de este mundo no es así, pero entre ustedes debe ser así. Por último, el ciego Bartimeo, habiendo escuchado todo lo que el maestro hacía y sabiendo que él había entrado a la ciudad, le llama en varias ocasiones con gritos desesperados: Yeshua, ben David, ten misericordia de mí. Muchas veces se lo dice. Estas palabras le enternecen el corazón al Mesías, que se detiene y lo sana, porque todo aquel que clama a él recibe la sanidad. Proclama oración allí donde estás y bendice el nombre de Yeshua y también del Padre Eterno, del Abba, del Avinu. Porque Él ha sido bueno con nosotros.